Perfecto. Gracias, Henry. Y bueno, gracias a todos una vez más por sumarse aquí. Otra charla más en este Camino de las Mil. Y bueno, el tema que nos trae hoy en día es este de los falsos de propaganda que se emitieron en el campo de concentración de Sachsenhausen. Un capítulo tal vez no tan conocido por algunos tal vez lo conozcan, otros no y que, bueno, tiene sus características filatélicas, históricas, sociales, hasta, bueno, militares, estratégicas, así que hay para sacarle el jugo. Y bueno, la idea de hoy es ir hilando fino un poco en esto y ir viendo cómo se fue dando esto, por qué se gestó, por qué se dieron estos sellos y analizar un poco a los mismos. Así que, sin más, empecemos. Y este es el plan que vamos a desarrollar hoy con la charla. Primero voy a hablar un poco, bueno, el contexto histórico, ¿no? De la guerra en que se dio esto, ¿no? Porque en particular, estas emisiones falsas que vamos a ver hoy fueron todas sobre sellos británicos. Así que, bueno, vamos a ver cuál era el contexto, ¿no? De la guerra contra Gran Bretaña en ese momento. Y también, bueno, una breve referencia del campo de concentración de Sachsenhausen, que es justamente donde tuvieron lugar estas falsificaciones. Seguido a eso, vamos a ver un poco cuáles fueron los antecedentes de esta operación de falsificación de sellos. Y tenemos dos casos previos. La operación Andreas, que fue la inicial de todo, que fue enfocada a falsificar billetes británicos y luego la continuación de esa misma, que fue la Operación Bernhard, que también siguió con la falsificación de billetes británicos. Y a raíz de esto, luego, la continuación de esta operación siguió con la falsificación de los sellos, que se llamó Operación Wasserwelle. Luego vamos a ver por qué el nombre. Y bueno, en esta parte, bueno, vamos a ver cómo fue, ¿no? El surgimiento de la operación, por qué surgió, a qué se apuntaba. Y luego vamos a analizar, bueno, los tres casos de sellos que falsificaron, que fue el Jubileo de Plata de Jorge V, el sello de 1935, luego un sello de la coronación de 1937, de la coronación de Jorge VI, y luego una serie definitiva también de Jorge VI de 1937, digamos, que fueron los sellos británicos sobre los que se basaron estos falsificadores. Y bueno, luego para ir cerrando, bueno, vamos a ver cómo fue el fin de la operación y el posguerra que fue de estos falsificadores y las personas que estuvieron a cargo de la operación. Y bueno, simplemente al final para dar ahí una breve referencia, mencionaré alguna bibliografía para quien pudiera estar interesado en ahondar en este tema. Así que vayamos al grano ahora y empecemos. Como dije, lo primero es el contexto histórico, ver cómo nos encontramos para la situación en la guerra que gestó esta operación. Y tenemos que, bueno, Gran Bretaña declara la guerra a Alemania casi de inmediato, el 3 de septiembre del 39, luego de la invasión a Polonia, 2 días antes. Y en un comienzo de la guerra, y hasta mediados del 40, la guerra, digamos, era claramente ganada por Alemania, estaba avanzando indeteniblemente con sus famosas Blitzkrieg por Europa. Y también en los comienzos del año 40 se dio la evacuación, ¿no? Del ejército francés en Dunkerque, que fue un gran golpe para los británicos y para los aliados, y la posterior rendición francesa en mayo del 40, y llevando a que Alemania tuviera el control de gran parte de la Europa continental. Posteriormente, entre mayo y junio, la Luftwaffe le dio, digamos, un periodo de tregua a Gran Bretaña y no la bombardeó, a la espera de que siguiera los pasos de Francia y se rindiera. Pero como esto no pasó, los británicos no se rindieron. Luego, entre julio y octubre del 40, tuvo lugar la batalla de Inglaterra, que fue y aún es la batalla aérea más grande de la historia, que, bueno, y además, bueno, de darse vía aérea también tuvo lugar en el Canal de la Mancha. Y bueno, fue un intento alemán de destruir a la Fuerza Aérea Británica, a la Royal Air Force,
y de esa manera allanar el camino para una posterior ocupación de Gran Bretaña, o al menos ese era el plan. Así que inicialmente los ataques se centraron en las defensas costeras británicas, aeródromos militares, centros industriales y estaciones de radar, que los radares británicos les estaban generando bastante daño. Entonces luego, bueno, luego de estos meses de intenso combate y con muchísimas bajas en las ambas fuerzas aéreas en ambos lados, finalmente Hitler decide cancelar la invasión de Gran Bretaña y entre septiembre del 40 y mayo del 41 comienza ya un bombardeo masivo de las ciudades británicas, en particular Londres, por supuesto, con el fin ahora de aterrorizar a la población y de esa manera forzar a su rendición, ¿no? De asustar a la gente, generar caos, malestar y que la propia sociedad presionara a sus autoridades para rendirse. Pero bueno, los británicos perseveraron, no se rindieron y hacia mayo del 41 finalmente cesan estos ataques a gran escala de la Luftwaffe sobre Gran Bretaña. ¿Y qué pasa? En ese momento también Hitler acababa de invadir Grecia y Yugoslavia y, digamos, luego de cesar estos ataques masivos en Gran Bretaña, decide desplegar la mayoría de estas unidades de la Luftwaffe en el frente oriental para también apoyar a la invasión de la Unión Soviética, que estaba comenzando también por esas fechas. Y bueno, esto terminaría siendo un gran punto de inflexión en la guerra cuando Alemania comenzó a combatir en dos frentes, que bueno, terminó siendo una pobre decisión y que los condenó rápidamente. Sí, bueno, este es un poco el contexto histórico en el que se va a dar lo que vamos a ver hoy. Y también mencioné que, bueno, estas falsificaciones tuvieron lugar en el campo de concentración de Sachsenhausen, así que, bueno, una breve referencia al mismo. Este también fue uno de los campos que fue tempranamente abiertos en Alemania. Fue inaugurado en 1936, todavía en época de paz, y funcionó hasta abril de 45, digamos, hasta los últimos días de la guerra. Estuvo ubicado ahí en Oranienburg, cerca de Berlín. Y inicialmente, como bueno, cuando empezó a abrirse, ¿no? en tiempo de paz, inicialmente ahí recluyeron a prisioneros políticos, judíos alemanes, y posteriormente, ya con la guerra en curso, también muchos trabajadores forzados, polacos, checos y de esas zonas ocupadas. Y otro aspecto lamentable de este campo es que Sachsenhausen fue usado como campo de prueba para probar diferentes métodos de ejecución, que luego irían a ser usados en los demás campos. Así que bueno, esta es la triste referencia a este campo. Y acá una foto de la entrada que, al igual que otros tantos campos, tenía esta frase mentirosa, que dice, bueno, el trabajo te hará libre. Y bueno, como ya saben todo el mundo, nada más lejano de la realidad lo que permitían estas puertas, irónicamente, ¿no? Así que bueno, este es el campo en el que se va a dar lo que vamos a ver hoy. Y ahora vayamos a algunos antecedentes y sus responsables de esta operación que vamos a ver hoy. La primera fue esta operación Andreas y su impulsor, la persona a cargo, fue esta persona que aquí ven a la derecha, esta foto, Alfred Naujoks, que fue un miembro de la CSS y no fue cualquier persona. Esta persona fue la que lideró el incidente de Gleiwitz, que fue ese falso ataque a la estación de radio en la ciudad del mismo nombre, que fue la que dio la justificación, la falsa justificación a Alemania para invadir Polonia e iniciar la guerra. Así que esta persona fue la que lideró ese comando que orquestaron ese ataque falso que dio la excusa a Alemania para invadir Polonia. Así que bueno, ante esta operación ya era alguien con antecedentes importantes, digamos. ¿Y qué pasó? Luego, a comienzos de 1940, Reinhard Heydrich encarga a esta persona, a Naujoks, la creación de una unidad para falsificar billetes de banco británicos. Y se designó esta operación como Andreas. Y el objetivo de la misma, bueno, era infiltrar, ¿no? Inyectar estos billetes falsos en la economía para, bueno, afectar, ¿no? a Gran Bretaña y su propia economía.
inicialmente se establecieron en Berlín y lograron replicar el tipo de papel utilizado por los billetes británicos originales y también las placas de impresión y lograron todavía algo más difícil que fue descifrar un código alfanumérico que tenía los seriales de los billetes, que no era un simple número consecutivo, tenía una lógica detrás para la generación de esos códigos y los alemanes lograron descifrarla para la falsificación de los billetes. Así que bueno, así comienza a comienzos del 40 esta Operación Andreas. Pero ya hacia fin del mismo año, de 1940, Naujox perdió el favor de Heydrich, no queda bien claro por qué, pero bueno, no eran personas a las que conviniera ponerse en contra, y finalmente, bueno, Naujox fue removido de su posición. Entonces, la unidad esta de falsificación quedó a cargo de su segundo, Albert Langer, hasta comienzos del 42, en que se cerró la unidad. En ese momento, esta operación Andrea llegó a imprimir alrededor de 3 millones de libras, la mayoría de las cuales nunca se usó. Pero en julio del 42, pero ahora bajo el auspicio de Heinrich Himmler, se reabrió la operación, esta de falsificación de billetes, pero esta vez se puso a cargo de un mayor de las SS, Bernhard Krüger, que es esta persona que ven a la izquierda. Y la operación que antes se llamaba Andreas, ahora fue rebautizada como Operación Bernhard. Bernhard simplemente por ser el nombre de la persona a cargo, Bernhard Krüger. Entonces, tenemos ahora la operación Bernhard, bajo el mando de Bernhard Krüger, y se retoma la falsificación de billetes británicos, y pudieron utilizar las placas de grabado de cobre original que tenían de la operación Andreas y toda la maquinaria allí disponible. Pero acá se da la diferencia y empezamos a tocar con lo que vamos a ver hoy, que en esta ocasión se ordenó a Kruger utilizar los prisioneros de campos de concentración para toda esta operación. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Empezó a recorrer y visitó varios campos buscando personas con conocimientos específicos, como de grabado, impresión, gráfica e incluso de banca, y finalmente, bueno, fue encontrando a lo largo de diversos campos estas personas con estas habilidades específicas. Y finalmente, en septiembre del 42, se movieron los primeros 26 prisioneros desde otros campos hacia el campo de concentración de Sachsenhausen. Y más tardíamente, en el 42, en diciembre, se sumaron 80 personas más internadas en el campo. Y también se llevó en ese momento la maquinaria necesaria. Y ya en Sachsenhausen, con toda la gente, se ubicó a todos estos prisioneros en los bloques 18 y 19 del campo, aislados totalmente del resto, por alambradas extra e incluso con guardias de las SS especialmente destinados a velar, ¿no?, por estas unidades. Con el comienzo de estas operaciones, en enero del 43, se contactó a una compañía papelera, Hahnemühle, que comenzó a proveer alrededor de 12.000 planchas de papel moneda mensualmente a este campo, y en cada plancha de un espacio para 4 billetes cada una. Y así se dio comienzo a la falsificación formalmente en enero del 43. Se trabajó a destajo, sin descanso, hubo 2 turnos de 12 horas, es decir, no paraba en ningún momento las 24 horas, 2 turnos de 12 horas y se llevó a producir alrededor de 65.000 billetes mensuales. Y más allá de la producción, también incluso se destinaron 40 o 50 prisioneros para avejentar a los billetes y darle la apariencia de usados, ¿no? De ajados por el uso, como uno puede ver en billetes en curso normalmente. Y para esto, bueno, se los hacía pasar por las manos de todo, para de esa manera, bueno, que se pasara suciedad, sudor, que los doblaran y todo ese tipo de manipulación que tienen billetes normalmente. Y todo este proceso fue extremadamente detallado, hicieron un trabajo de investigación muy, muy serio sobre el papel requerido, la impresión, como mencionaba antes, la numeración y todo. E incluso, por ejemplo, escribían en billetes aleatoriamente nombres y direcciones en el reverso, que era algo que veían que sucedía con frecuencia en los billetes británicos originales. También a veces escribían números en el frente, replicando de alguna manera la forma en que los banqueros marcaban el valor de un fajo y cuestiones así para que, bueno,
todo sumara bueno, a la autenticidad o a la aparente autenticidad de los billetes. Y lograron resultados extraordinarios. Y todos estos billetes, esta producción, al final se consideraron 4 grados de calidad y con destinos puntuales cada uno. El grado uno, que eran los billetes de mayor calidad, era destinado a ser usado en países neutrales y por espías. Los billetes de grado 2, un poco menor calidad, se destinaba a pagarle a colaboradores. El grado 3 era billetes que ya, bueno, están en un poco peor estado o con algunas fallas. Esa destinado inicialmente a ser arrojados o introducidos en Inglaterra. Y finalmente, bueno, los grado 4 eran los menos aptos, los que contenían demasiadas fallas para ser usados y que, bueno, esos estaban destinados a la destrucción. Y el resultado de todo esto, bueno, fue que las autoridades alemanas quedaron muy satisfechas con los resultados obtenidos, hasta el punto de otorgar a 12 prisioneros, incluso 3 judíos, la medalla al mérito de guerra y a otros 6 le otorgaban la cruz al mérito de guerra, segunda clase. Para que vean, decir, bueno, que los resultados que tuvieron fueron de tal nivel que los condecoraron. Y inicialmente, bueno, estaba el tema de cómo se irían a distribuir estos billetes, ¿no? Porque también lograron un gran éxito en producirlos, tenían una calidad impresionante, pero bueno, cómo los hacían llegar ahora a donde querían. Entonces, primero hubo una idea de arrojar los billetes desde los aviones, como hacían con otros panfletos, asumiendo que la mayor parte de la gente se los quedaría y no los entregaría a las autoridades, pero bueno, rápidamente se descartó esta opción y lo que hicieron finalmente fue enviar paquetes de estos billetes falsos a las embajadas alemanas en España, Turquía, Suecia y Suiza, donde fueron introducidos exitosamente en la economía. Es decir, llegaron ahí a través de las embajadas con transacciones y todo, hicieron circular esos billetes y empezaron, bueno, a usarlos para financiarse sus operaciones, comprar gente y otro tipo de cosas. Y acá, a modo de ejemplo, ya que tanto hablamos, tienen dos ejemplos. El de la izquierda es un billete original, está bueno, más avejentado por el uso, pero originalmente eran más blancos, no como se ve el otro. Y el de la derecha es uno de los falsificados. Detectado, como ven, le agregaron ahí la marca Forged y pueden ver, bueno, los detalles son fantásticos, digamos, son incluso, bueno, aquí en estas fotos no se percibe claramente, pero tenían una filigrana también, los billetes, y los falsificadores lograron replicarla también, y tenían, bueno, varias medidas de seguridad, detalles ocultos en la indicia, montones de cosas que lograron replicar, así que por eso, bueno, son reconocidos como unas falsificaciones de un nivel excepcional. Así que, bueno, aquí tienen el de la izquierda, el original, y uno falsificado a la derecha, por esta operación Bernhard. Y eso, bueno, eran los antecedentes, como les mencionaba, que donde veíamos que ya había actividad de falsificación y ya estaban empezando a usar prisioneros en Sachsenhausen. ¿Y qué pasó? Bueno, como esta operación de falsificación de billetes fue un éxito, ayudando a financiar varias operaciones alemanas, luego, bueno, se encargaron otras cuestiones, como también falsificar dólares norteamericanos y otras cuestiones. Pero vamos ahora al tema de los sellos postales. ¿Y qué pasó? A comienzo de 1944, Heinrich Himmler obtuvo uno de los sellos hechos por el Special eh, Operations Executive británico, que era el encargado de todos estos temas de propaganda, de rumores, esas cuestiones, que es este sello que ven a la derecha. Entonces, Himmler llevó a su poder uno de estos sellos hechos por los británicos, donde se reemplazaba el típico sello con la efigie de Hitler, emitido en 41, por la cara de Heinrich Himmler. ¿Y por qué se ha hecho este sello? Voy a mencionarlo brevemente porque después te voy a hablar más profundamente en futuras charlas. Pero bueno, la idea de esto era infiltrar estos sellos de Himmler para un poco fomentar, alimentar la paranoia de Hitler y que hiciera hacerle creer
como que Himmler estaba planeando algo por detrás, que ya había hecho sellos con su imagen, como pensando en reemplazarlo, digamos, ese tipo de juegos psicológicos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, llegaron estos sellos a poder de Himmler y en respuesta encargó a Bernhard Krüger, el que estaba a cargo de la operación Bernhard, la nueva operación Wasserwelle, que a mediados del 44, con el fin de crear sellos falsos parodiando algunos sellos británicos existentes. Y bueno, estas falsificaciones se hicieron utilizando unas reservas de papel de tarjetas de racionamiento que tenían, con una filigrana en forma de olas, que fue lo que dio nombre a la operación. Aquí abajo pueden ver cómo es la filigrana, que tienen todos los sellos que vamos a ver hoy, tienen la misma filigrana, esta de ondas, y Wasserwelle es la palabra en alemán para esto, una onda de agua, que es la forma de la filigrana. Así que acá podemos decir, mira, un detalle de que un detalle filatélico dio nombre a una operación estratégica encubierta alemana. Wasserwelle, la forma de esta filigrana, fue la que nombró la operación. Y bueno, el objetivo era simplemente parodiar algunos sellos británicos e instaurar la idea de que Gran Bretaña estaba gobernada por comunistas y judíos. Así que empieza la operación Wasserwelle. Y bueno, ahora vamos a ver en detalle cada una de las emisiones, pero acá se toparon con otro problema similar al de los billetes, pero más complicado, porque también hubo problemas con la distribución de los sellos, que claro, no era algo tan fácil, bueno, como los billetes. Que los billetes, como eran idénticos, era algo más fácil. Estos sellos, como eran parodiando, que ahora vamos a ver las imágenes, no eran tan fáciles de meter. Entonces, ¿qué pasó? Algunos agentes de estas unidades alemanas se contactaron con comerciantes filatélicos en países neutrales para, bueno, empezar a ofrecerle estos sellos, argumentando que, bueno, celebraban la unión entre Rusia y Gran Bretaña y la colaboración y eso. Pero ¿qué pasó? Bueno, los superiores de Kruger, al enterarse, inmediatamente suspendieron la operación, esta de distribución, porque eso podía conducir a que dichos comerciantes, ¿no? Los que contactaban, identificaran a los agentes alemanes que se habían puesto en contacto con ellos. E incluso se llegó a pensar en sancionar a estos agentes por negligencia en sus actividades, pero quedó en la nada, ya que al fin de cuentas los mismos agentes eran quienes están encargados y todavía siendo necesarios para la distribución de los billetes que habíamos antes. Así que bueno, no se los sancionó, hicieron sus actividades. Posguerra hubo entrevistas a Bernhard Krüger, el comandante que lideró toda esta operación, y él mencionó que nunca quiso fabricar los sellos, pero bueno, no le quedó otra que obedecer las órdenes de Himmler, no era cualquiera a quien se lo pedía. Y aparte venían ya de un éxito que había sido la falsificación de los billetes británicos, y como mencioné antes, se están preparando para falsificar dólares norteamericanos, y Kruger en particular consideraba que esta producción de sellos, al final de cuentas, era un desperdicio de tiempo y de recursos que no aportaba nada. Fue más que nada un capricho de Himmler en reacción por el propio sello que lo parodiaba a él mismo. Pero bueno, la operación estaba, los alemanes tenían que acatar, y hubo algunas distribuciones de estos sellos en Suecia, con algunas como centros de distribución de sellos falsos que crearon para hacer creer que habían nacido en Suecia. Y esto llevó a algunas investigaciones policiales al respecto. Y al mismo tiempo, Goebbels, el ministro de Propaganda, se había encargado de publicar artículos en varios periódicos de las zonas ocupadas por Alemania, culpando a otros de estas falsificaciones, es decir, tratando de hacer creer que no eran de ellos, de los alemanes, sino que eran de alguien más. Y hay artículos respecto de esto de enero del 45 en el diario Du Monde Entier de Francia y Política de Bohemia y Moravia. Así que estaba esta parte de la distribución en los países neutrales, en particular en este caso con Suecia, más estas campañas para desligar responsabilidad y culpar a otros en los periódicos de las zonas ocupadas. Y vamos ahora al grano a ver, bueno, las falsificaciones propiamente dichas, ¿no? Que se tomaron
y se llevaron a cabo por estos falsificadores en el campo. Y el primero de ellos, que se decidió parodiar, fue este sello del Jubileo de Plata de Jorge V de 1935, que aquí a la izquierda pueden ver el sello, el original británico, y a la derecha aquí pueden ver el emitido, la falsificación por esta unidad en el campo de Sachsenhausen. Y bueno, las diferencias son, por supuesto, bien notorias, por eso digo que no era como los billetes que eran copias idénticas, sino que estos sellos no había manera de pasar desapercibidos, por eso es que se intentó por la vía de comerciantes filatélicos. Y las diferencias, bueno, pueden ver, son notorias, se reemplazó la efigie, ¿no? La cara de Jorge V por la de Stalin, la leyenda Silver Jubilee y Halfpenny debajo por This war is a Jewish war. Esta guerra es una guerra judía. Y aquí pueden ver que la palabra Jewish le falta la I. Al comienzo hubo estipulaciones, los filatelistas ahí deliraron un poco, pensaron que había sido un error intencional de los grabadores en el campo para hacer quedar mal a las autoridades alemanas y eso, pero digamos, no, ninguno se hubiera arriesgado a tanto porque a hacer quedar mal a las autoridades en el campo era equivalente a la muerte, así que pero luego esto se confirmó con las entrevistas que hicieron a Bernhard Krüger después de la guerra, donde dijo que sí, que fue simplemente un error de los grabadores, que lo detectaron, pero los sellos ya se habían empezado a distribuir y no, ya no había marcha atrás. Así que dijeron, bueno, los dejaron ir, consideraron que como el objetivo era simplemente propaganda, no afectaba que faltara la I. Así que bueno, se permitió que se empezaran a mover estos sellos con esa falla. Y tiene más detalles. Ven que donde está el símbolo, bueno, el medio, el valor de medio penique, en lugar de lo que en otros sellos de la D del penique, tiene la hoz y el martillo soviéticos, igual que aquí a la izquierda, reemplazando este ramo, tiene la hoz y el martillo también, y las fechas, que por supuesto en el original que, sí, que celebraba este jubileo de 25 años, tenía la fecha 1910 a 1935, y ahora hayan puesto las fechas de la guerra, ¿no? El inicio 1939 y 44, que era el año en que sucedió todo esto. Así que bueno, y bueno, algunas estrellas de David también en las esquinas superiores. Así, bueno, muchos detalles fomentando esta idea de que, bueno, los británicos simpatizaban con los bolcheviques, con con Stalin, los soviéticos, con el judaísmo y todo eso, bueno, así que por eso todo el simbolismo. Estas fueron emitidas en planchas de 120 sellos, de 10 por 12 sin goma siempre, con la filigrana que vimos antes, esas ondas y como pueden ver, entre cintas entre todos los sellos, tanto vertical como horizontalmente. Esa fue la primera. La siguiente falsificación fue sobre este sello de la coronación de Jorge VI de 1937, de un penique y medio, que aquí, bueno, nuevamente a la izquierda pueden ver el sello original emitido por los británicos y a la derecha la parodia que emitieron los falsificadores en el campo. Nuevamente, bueno, las diferencias son súper notorias. Reemplazaron a la reina por Stalin. La leyenda de arriba, Postage and Revenue, le cambiaron por SSR en Britania, o sea, Unión Soviética y Britania. Vemos que en las esquinas también reemplazaron estas estrellitas o lo que fuera por las estrellas de David. Y este símbolo con el pájaro a la derecha por esta estrella comunista con la hoz y el martillo. También reemplazaron estas letras estilizadas que dicen, bueno, GR acá de la realeza británica por las SSSR de la Unión Soviética. Y abajo, donde antes tenían la fecha de la coronación en sí, pusieron ahora en la falsificación Teherán, 28 de noviembre del 43, que fue, eso hace referencia a la conferencia justamente de Teherán, que tuvo lugar entre Churchill, Stalin y Roosevelt, en esa fecha exactamente, donde comenzaban a discutir
bueno, cómo combatir a Alemania, qué harían con Alemania luego de la guerra, etcétera, etcétera. Así que bueno, allí, parodiando eso, pusieron esa fecha conmemorando la conferencia de Teherán. Y estos sellos, al igual que el anterior, del Silver Jubilee, también fueron impresas en planchas de 120, también de 10 por 12, nuevamente sin goma, todos estos sellos son sin goma, y también con estas entrecintas, tanto vertical como horizontalmente. Y a diferencia del anterior, en este caso en particular, también existen unos pocos sin dentar, como ven aquí abajo a la derecha, aunque son mucho más raros. Y tanto del sello anterior, del Jubileo de Plata, como este, no se conocen circulados. Sí hay con algunos matasellos especiales que luego vamos a ver, pero son matasellos también hechos por los falsificadores, digamos, cancelaciones falsas. Pero no se conoce ninguno que haya efectivamente circulado en carta, ni del anterior ni de este sello. Y para ambos sellos, también esto se produjo en los campos. Los alemanes produjeron estas hojas souvenir, incluyendo ambos sellos, el de Julio de Plata y el de la Coronación, conmemorando la ocupación o la invasión soviética, con textos tanto en inglés como en ruso. Como ven acá, Special Stamp in Memory of the First Day of Invasion. Y abajo, supongo, bueno, el equivalente en ruso, ¿no? Y acá sí pueden ver que los sellos tienen una cancelación que dice Special Stamp, arriba dice London, dice AAAO 6 de junio del 44, la fecha del desembarco en Normandía, porque estas falsificaciones fueron hechas poco después de ello. Así que bueno, todo esto apuntaba a parodiar, ironizar toda esta colaboración entre los británicos y los rusos, a quitarle valor al desembarco en Normandía, etcétera. ¿Y por qué también hicieron este tipo de hoja así souvenir? Algo típico filatélico. Bueno, fue un poco lo que mencionaba antes. A diferencia de los billetes que sí se podían darle curso y meterlo en el mercado económico real, porque eran copias muy, muy perfectas, estos sellos no iban a pasar desapercibidos. Por eso fue que se pensó de entrada como material filatélico y que se contactó a vendedores, comerciantes filatélicos para que los distribuyan. Y es por eso que pensando los filatelistas en el mercado filatélico, en los comerciantes, fue que los falsificadores crearon este tipo de hojita souvenir, que es algo típico que se da en la filatelia, para, bueno, alimentar, ¿no?, esa atracción de los filatelistas y hacer que estos sellos circulen. Así que, bueno, esa es la razón por la que se fabricaron también este tipo de hojas. Pero esto también provino de las falsificaciones del campo. Y acá llegamos a lo que fue una de la más interesante de las falsificaciones, que más se usó y que más se aprovechó en varios aspectos que ahora vamos a ir viendo, y fue esta serie definitiva de Jorge VI del 37, que fue muy ampliamente usada, seguramente todos ustedes la conocen. Y acá arriba, bueno, pueden ver los sellos originales británicos y abajo los falsificados, que son, así si uno los ve a simple vista, son copias bastante buenas. Pero ahora vamos a ver más amplio en detalle las diferencias. Por ahora las salteamos. Pero así que estas se emitieron también en planchas más grandes de 192 sellos, también con las entrecintas horizontales y verticales como las otras, y la plancha está dividida en dos secciones de 96 sellos cada una, de 8 por 12, nuevamente sin goma y con la misma filigrana de siempre de esas ondas que se veían. Y acá algunos de estos también existen a veces con matasellos falsos, como los que vimos en la anterior hoja de la souvenir. Siempre es el mismo matasellos, ese que dice A, O, que ahora vamos a ver qué significa, la fecha del desembarco en Normandía y las mismas leyendas. Así que, digamos, hay sello de eso también con falsificaciones, digamos, de favor puestas por los propios falsificadores. Y acá miremosla un poco más en detalle. Entonces, para ver, bueno, un poco las diferencias, ¿no? A la derecha, aunque la imagen es medio burda, se puede ver, bueno, la filigrana
de ondulada que tienen todos estos sellos falsos que vemos hoy, que es muy notoria a simple vista, incluso a veces desde el frente. Y un poco veamos las diferencias que tienen los falsificados respecto del sello original. A la izquierda tienen uno de los sellos originales británicos del 37 y el del medio es una de las falsificaciones. Una de las diferencias es, ven que el sello original arriba de la corona tiene una cruz y el sello falso arriba de la corona tiene una estrella de David. También el sello original, en donde tiene su valor facial, tiene la D con la que identifican los peniques, y acá los falsos fabricaron una D con la hoz y el martillo soviéticos. También ven que arriba el sello original tiene estas flores, estas ornamentos, y bueno, el original en la flor de la esquina superior izquierda, bueno, tiene precisamente una flor, pero en el falso, en la flor, dentro de la propia flor, dibujaron también una hoja y un martillo. Y en el ornamento de la derecha, acá, bueno, tiene esto, no sé cómo llamarlo, el original británico, pero bueno, tiene este ornamento. Y en su mismo lugar, en los falsos, dentro de esta parte ahí del tallo, de eso, lo que sea, dibujaron una estrella de David, ahí en el círculo, entre las dos hojitas. Así que esos son los grandes detalles, ¿no?, que diferencian una de otra. Pero esto porque lo vemos así ampliado, ¿no? También si se fijan, por ejemplo, hay detalles, son las flores de abajo también no son exactamente iguales. Acá no hay estrellas de David, ni hoz, ni martillo, ni nada, pero son claramente diferentes. Pero bueno, es fácil verlo así ampliado, ¿no? Si volvemos al anterior, cuando uno los mira así, pasaban desapercibidos muy fácilmente los sellos. Estos seis de abajo son los falsos y si uno los mira así por arriba, las diferencias son imperceptibles. Así que bueno, estos son los detalles que diferencian los originales de los falsos. Acá podemos ver, bueno, una serie completa de más detalle de los falsos, con todas, bueno, todos tienen la estrella de David arriba, la hoz y el martillo reemplazando la D de penique, y esos detalles que mencionaba de la estrella de David y la hoz y el martillo en las flores superiores. Y acá, bueno, pueden apreciar también que tienen esas entrecintas que veíamos en los otros sellos, ¿no? Y si miran con cuidado, incluso también se puede notar, ¿no?, las ondas de la filigrana. Que esta es otra diferencia también con los sellos originales británicos que tienen en la filigrana con la corona y la G y la E repetida múltiples veces. Así que eso es otra cosa muy fácil de ver, ¿no?, de diferencia entre los originales y los falsos. Y este es un caso interesante, lamentablemente no tengo una foto de mejor calidad, pero creo que se alcanza a ver bastante, que es uno de los sellos falsos de un penique y medio, hechos en el campo, con esta cancelación falsa también hecha por el campo, con que dice Special Stamp, AAAO y la fecha del desembarco en Normandía, pero acá tiene escrito en este complemento, dice Auf Befehl Himmlers, es decir, por orden de Himmler y firmado B. Krüger, Bernhard Krüger, el encargado, el comandante a cargo de la operación. Así, bueno, un caso particular, ¿no? Esto sello con la firma y el detalle todo del comandante a cargo. Y a diferencia de los otros sellos, de estos sí hay circulados, unos pocos, tampoco es que abundan. Yo he visto tres, cuatro cartas nomás. Pero son todos postguerra. O sea, ninguno de estos circuló en el momento en que tuvo lugar la operación. ¿Y qué pasó? Luego de la guerra, estos sellos se hicieron populares muy rápidamente, llamaban la atención por el simbolismo, por la atracción de la gente por cuestiones de espionaje, de estrategias y todo eso. Así que rápidamente se hicieron populares y los comerciantes, ni lentos ni perezosos, aprovecharon la situación y fabricaron algunas cartas, como estas, donde pusieron de los sellos falsos junto con los buenos y la hicieron circular.
A la izquierda pueden ver esta carta que es de 1953, es decir, varios años después de la guerra, donde pusieron el sello, el de la izquierda y el del medio son los originales, y el de la derecha es el falso, que tiene la hoz y el martillo. Y circuló. Como ven, así vistos de lejos a la pasada, los sellos pasan de ser desapercibidos bastante rápido. Y el de la izquierda, bueno, un caso igual, con un sello pagando acá el porte, un sello original, y el otro falso con la de un penique con la hoz y el martillo. Pero nuevamente, todo esto es filatélico, es todo posguerra. No, ninguno de estos fue usado durante la operación, ni en el 44 o comienzo del 45. Todo esto es posguerra. Pero bueno, de todas formas, atrae a muchos coleccionistas y hoy algunas de estas cosas se pelean bastante. Y de manera similar a lo que pasará con los otros dos sellos que vimos, estos también se emitieron con la misma hoja conmemorativa de la invasión entre comillas, ¿no? Soviética a Inglaterra. Y acá, bueno, pueden ver los seis sellos con el matasellos este especial, también creado por los falsificadores. Y acá a la derecha pueden ver uno de los cuños originales de este matasello que se encontró, se rescató de un lago posguerra. Ahora vamos a ver el detalle de eso, pero bueno, para ocultar evidencia y deshacerse de esto, cuando ya estaba terminando la guerra, tiraron mucho de este material al lago, a unos lagos cercanos, y luego pudieron recuperar varias cosas. Bueno, es el cuño de este matasellos que ven aquí, que dice London arriba, AAO, la fecha 6 de junio del 44, el desembarco en Normandía, Special Stamp. ¿Y qué es el AAAO? Este, Acá, bueno, hay dos opciones. Hay unos que dicen que proviene del Anything, Anytime, Anywhere, Bar None, una leyenda que tanto el coronel Darry Flynn como su regimiento de infantería número 39, que estuvo en varios lugares, en varios frentes, usaban en sus cascos y en sus vehículos. Hay imágenes de los soldados con la AAAO en los cascos y todo. Acá le dejé un link de ese regimiento de infantería donde explica esta AAAO. Pero también hay gente que sugiere que en realidad la AAAO era de Allied Army Amphibious Operations, por bueno, las operaciones que están teniendo lugar para el desembarco de Normandía. Pero bueno, aún no queda del todo claro el motivo de esas siglas. Y acá pasamos a otra parte interesante de estos falsos, que fue el siguiente paso en la producción de los sellos, que fue una serie de sobreimpresiones apuntando a enviar, bueno, diferentes mensajes, en general, bueno, políticos, ¿no? De propaganda. Y acá aprovecharon, dado que se han impreso grandes cantidades de los sellos falsos de Jorge VI que veíamos hasta recién, usaron estos mismos sellos como base para las sobreimpresiones. Aquí pueden ver, si se fijan, todos estos sellos abajo tienen la hoz y el martillo, la estrella de David arriba, es decir, usaron de base estos sellos. Y hubo varias series de estas sobreimpresiones. La primera, que dice esto, Murder and Ruin, rodeada de dos bombas, siempre lo mismo en la parte superior, y abajo van nombrando diferentes sitios sitios conocidos que fueron destruidos por la guerra. Vemos que menciona, bueno, la Catedral de Colonia, Castel Gandolfo, San Marino, bueno, Catedral de Colonia de vuelta. Existen seis diferentes tipos, seis diferentes sitios mencionados. Todos dicen Murder and Ruin arriba, pero hay seis diferentes lugares abajo. Y los seis diferentes sitios fueron aplicados en los seis sellos diferentes. Es decir, que hay 36 diferentes, digamos. Podemos conseguir los seis sellos falsos que digan Catedral de Colonia, los seis sellos falsos que digan Castel Gandolfo, etcétera, etcétera. Es decir, 36 variedades. A modo de ejemplo, acá tenemos una serie completa, las que dicen Murder Ruin, de Monte Cassino, con los seis valores de los sellos falsos, todos de Monte Cassino. Así que bueno, los seis
Las series completas existen para las 6 diferentes ciudades mencionadas. Esta fue la primera tirada de las sobreimpresiones. Luego hubo una segunda serie de sobreimpresiones conocida como los extremos de la política mundial y hace, bueno, referencia a algunos eventos de los aliados, al bolchevismo, al judaísmo. Y también en este caso existen 6 diferentes leyendas y también las 6 fueron aplicadas sobre los 6 sellos base. Es decir, que nuevamente tenemos 36 posibles casos. En este caso, la mayoría de las impresiones fueron hechas en negro, aunque sobre algunos sellos se aplicaron en rojo. Y aquí pueden ver algunos ejemplos. Acá, el de la izquierda sobre el sello de 2,5 peniques falso, donde, bueno, vemos la diferencia, diferente leyenda, dice World Bolshevism, dice World Capitalism, bueno, judaísmo mundial, esclavismo mundial, bolchevismo mundial otra vez y capitalismo. Bueno, ven acá en un fragmento de una plancha de las de 2,5, cómo aplicaron estas sobreimpresiones. Y bueno, otro ejemplo acá en una de 2 peniques y acá una tira vertical de también el sello de 2 peniques con otras de las sobreimpresiones. No, justo hace no mucho compré un libro de esto y estoy esperando a que me llegue, donde da más detalle de esto porque quiero entender bien cómo era que se aplicaban las sobreimpresiones sobre las planchas, porque veo, por ejemplo, bueno, que algunos, este bolchevismo mundial se repite aquí y aquí, entonces no me queda claro cómo distribuían, acá veo las 3 diferentes, entonces no me queda claro cómo era que se aplicaban las sobreimpresiones sobre los sellos o cómo era. Pero bueno, estas son todas piezas expertizadas, verificadas. Y acá otros ejemplos. Acá vemos una de la izquierda con la sobrecarga roja que mencionaba antes. No sé si fue la mejor opción con el sello violeta, pero seguramente el negro se veía menos aún. Así que el sello de 3 peniques, ¿no? Pueden ver siempre que tiene la hoz y el martillo, son todos los sellos falsos, con esas leyendas, esas sobreimpresiones políticas. Y a la derecha también nuevamente un fragmento más grande con el borde de plancha del sello de 2 peniques con las mismas sobreimpresiones estas sobre bolchevismo, judaísmo, etcétera, etcétera. Luego vino una tercera serie de sobreimpresiones que hoy se llaman de invasión, que acá nuevamente tienen las siglas de AAAO que habíamos antes y diferentes eslogans. Una vez más, existen 6 diferentes leyendas y todas fueron también aplicadas en los 6 sellos base, así que otra vez hay 36 combinaciones posibles. Aquí a la izquierda vemos una sobre el sello de 3 peniques falso, con la triple A y la O, dice But Who Will Return, y acá les muestro el ejemplo de las otras sobreimpresiones que hay. On Order of Stalin, England Bleeds on the Order of Moscow, Come on, Germany expect you. Aquí pueden ver que ese expect you tiene un error ahí, un typo. Le sobra la S, la primera S, que luego esto se corrigió. En posteriores sobreimpresiones ya está corregido ese error, no tiene la S. Pero hay unas primeras que la tienen y son mucho más raras, más caras. Otra dice England has lost the war, ha perdido la guerra. Y la última dice A Military Adventure. Estas son de las son versiones más raras de todas las que vemos hoy. Son bastante difíciles de conseguir. Bueno, una presenta este error que yo mencionaba con una S de más, luego se corrigió y existe sin la S correctamente escrito. Pero bueno, estas son bastante raras. Cada uno de estos sellos puede llegar a valer como 3.000 libras cada uno, no el set. O sea, el set completo vale por arriba de las 10.000 libras. Así que, y bueno, en estos casos de más está decir que conviene comprar expertizada, es decir, no correr el riesgo con esto, porque los sellos básicos falsos no son algo caro, uno puede conseguir la serie de 6 por $100,
Entonces ha habido gente que ha comprado los sellos originales verdaderos, falsos, pero luego le aplicaron estas sobreimpresiones falsas. Así que hay que tener cuidado, comprar de estas sobreimpresiones solo expertizadas. Y ya queda poco. Acá pueden ver una serie completa de los falsos con las 6 leyendas que habíamos recién en la anterior, acá en blanco. Ahora, bueno, aplicada sobre los sellos. E incluso este de 2,5 ya tiene el error corregido que antes sobraba la S en expect. Ahora está bien escrito. Y las finales, la cuarta y quinta sobreimpresión, que hoy se llaman liquidación del imperio. Y bueno, el porqué de ese nombre está bien claro, es porque tienen esa leyenda en la parte superior de este recuadro sobreimpreso que dice Liquidation of Empire. Y abajo va nombrando diferentes posesiones británicas, que en total hay 14 diferentes. Primero se emitieron 8 y luego se agregaron 6 más. Y nuevamente, de estas 14 variedades que hay, digamos, que dicen Liquidation of Empire y las 14 posesiones británicas, fueron aplicadas todas sobre los 6 sellos. Así que 14 por 16 creo que es 84, así que hay 84 combinaciones de esto. Y aquí pueden ver a la izquierda una serie completa de los sellos falsos con la sobrecarga, la sobreimpresión Liquidation of Empire de Barbados y a la derecha un par de parejas que dicen, bueno, Santa Lucía y Singapur, Jamaica, Trinidad, Trinidad, Jamaica nuevamente. Así que esto, nuevamente, quiero ver cómo se aplicaba cuando me llegue este libro, cómo se aplicaban estas sobreimpresiones sobre los sellos, porque aquí sí parece haber un patrón más claro de que cada línea era una posesión británica, ¿no? Podemos ver acá esta de Trinidad y Jamaica que se repiten, Trinidad, Trinidad, Jamaica, Jamaica. Así que este, bueno, parece ser algo más razonable. Sé que cada línea iba a una posesión británica mientras que las otras marcas que llamamos más política era un poco más, parecía más aleatorio. Y ya para ir terminando, bueno, con el fin de la operación y la posguerra, ¿qué pasó? Bueno, con el avance de las tropas aliadas, ya en territorio europeo y posteriormente cada vez más dentro de territorio alemán, se terminó interrumpiendo la operación Wasserwelle entre fines de febrero y comienzos de marzo del 45, bastante tarde en la guerra. ¿Y qué pasó? Los prisioneros que estaban trabajando ahí falsificando todos los sellos y los billetes, fueron trasladados ellos y el equipamiento al campo de Mauthausen, Gusen, en Austria, y llegaron allí el 12 de marzo del 45. Y por un breve momento se había pensado en retomar las actividades y continuarlas desde allí, pero bueno, pronto se canceló, digamos, la guerra ya se complica cada vez más y Alemania estaba más cercado, y finalmente arrojaron equipamiento y evidencias a unos lagos cercanos, Toplitz y Grundlsee. Así que lo interesante es que años después pudieron rescatar de los lagos varias cosas, así que se han recuperado, como ese cuño que habíamos antes del matasello falso. ¿Y qué pasó? Bueno, luego, una vez que se canceló la operación, los prisioneros fueron trasladados al campo de concentración de Ebense y se dividieron en 3 grupos. La orden era matarlos una vez que llegaran todos al campo. Los 2 primeros grupos llegaron en camiones sin problemas y quedaron esperando al tercer grupo. Y aquí tuvieron suerte y el destino quiso favorecerlos. Y cuando iba el tercer grupo, ya dirigiéndose al campo de Ebense, el camión se rompió y los prisioneros terminaron continuando a pie, demorando 2 días más en llegar. ¿Y qué pasó? Debido a esta demora, los guardias de la SS que estaban con los 2 primeros grupos y como ya estaba cerca las tropas aliadas, decidieron liberar a los 2 primeros grupos de prisioneros que habían llegado. Liberaron a los grupos y los guardias se escaparon. ¿Y qué pasó? Cuando finalmente llegó el tercer grupo de prisioneros, notaron eso, que habían liberado a los demás y que se han escapado los guardias, e hicieron lo mismo. Liberaron al tercer grupo y se escaparon los guardias. Así que bueno, fortuitamente
se les dio esa suerte de que gracias a ese desperfecto del camión no se demoraran y los liberaran, porque si hubieran llegado a tiempo el camión los hubieran matado. Los primeros grupos simplemente estaban esperando que llegara el tercero para matarlos a todos y bueno, gracias a este fortuito accidente pudieron sobrevivir a esto. Y posguerra, uno de los falsificadores judíos que trabajó allí en el campo, Adolf Burger, sobrevivió a la guerra y contó su experiencia en un libro llamado The Devil's Workshop. Así que lo pueden buscar si quieren. Allí cuenta su experiencia en el campo. Y en cuanto al comandante, Bernhard Krüger, fue detenido por los británicos durante 2 años, pero luego fue entregado a los franceses para falsificar documentos para ellos. Es decir, los aliados no eran ni lentos ni perezosos, aprovecharon a esta gente con estos skills especiales, pero Krüger se negó y finalmente fue liberado en el 48 y retornó a Alemania. En los 50 enfrentó su proceso de desnazificación donde varios ex prisioneros de Sachsenhausen, que estuvieron bajo su mando, estos grupos falsificadores, declararon a su favor y se concluyó con su absolución. Es decir, varios declararon que fueron tratados muy bien, que tenían beneficios en el campo, fueron tratados muy bien y que incluso, bueno, esta persona ayudó a su liberación. Pero eso generó algunas dudas, es decir, algunos declararon a su favor, pero también hubo opiniones encontradas al respecto, ya que el propio Adolf Burger, el que mencionaba antes, que escribió el libro, declaró que Krüger no había sido ninguna carmelita descalza, no había sido como Oskar Schindler, sino que había sido también un asesino, ya que esta persona, Burger, declaró que 6 semanas antes del fin de la guerra, Krüger había mandado a ejecutar a 6 personas por estar enfermas, ya que no podían enviarlos al hospital y que revelaran información de la operación, así que decidieron matarlos. Así que bueno, opiniones encontradas, algunos lo favorecieron, otros estaban en contra, pero como sea, fue liberado. Y posteriormente trabajó en la papelera Hanemühle, que irónicamente era la que proveía de papel a la operación Bernhard, la de los billetes, y finalmente murió en el 89 esta persona. Y ya para cerrar, como un último capítulo, esto un pequeño mensaje para que tengan cuidado, que por dado el interés no histórico, social y filatélico de estos sellos, como pasa con muchas cosas, han aparecido falsos de los falsos, digamos. Algunas son reproducciones muy burdas, hojitas souvenir inexistentes, como estas que pueden ver aquí, y muchas sobreimpresiones falsas, ya que los sellos falsos básicos son conseguibles y aplicarle una sobrecarga, una sobreimpresión encima no es algo difícil, así que tengan mucho cuidado. También hay mucho de estos falsos dando vuelta, así que hay que siempre comprar de casas confiables o comprar expertizado. Y acá le dejo solo para que se debata luego. Digo, este tema es coleccionable, es exhibible, es algo que hemos hablado en otras charlas. Coleccionable, ninguna duda. Para coleccionarlo solo importa que te guste y que lo puedas comprar y nada más. Exhibible y es difícil, no sé. Es tradicional y no sé, no son sellos emitidos por autores postales, son más cercanos a viñetas. ¿Hay una clase en donde encajen? No lo sé. Tal vez haya que definirlo o ver qué se hace. Pero bueno, creo que vale la pena discutirlo. Y ya lo último, y corto, aquí les dejo una bibliografía que hay sobre el respecto, sobre las emisiones de estos sellos, y la operación Banhart de los billetes, y también unos links sobre que hablan, bueno, las mismas cosas. Acá uno del Banco de Inglaterra, que habla sobre los sellos falsos, Operación Banhart. Este link de Side Warrior, que habla mucho de guerra psicológica, no solo de sellos postales, sino de muchos otros aspectos, muy interesante. Pero también tiene artículos sobre sellos postales, así que si quieren, revísenlo. El artículo del AAO de la División de Infantería esta. E incluso hay una película que se hizo en base a estas falsificaciones, acá, así que aquí tienen el link de IMDb. Y bueno, con esto ya cierro. Gracias a todos nuevamente por su tiempo, su paciencia y bueno, quedo a disposición de ustedes ahora por cualquier pregunta. Gracias a todos. Gracias, Fernando. Por nada. Interesante allí. ¿Preguntas o algún comentario
para Fernando. Mientras, Mauricio, Primero, Fernando, felicidades, excelente charla, muy interesante como siempre. Fernando, estas piezas tan peculiares, dices que hay que comprarlas expertizadas. Me imagino que el universo para la expertización es muy reducido. ¿Quiénes serían los ideales para que las vieran? Ahora no recuerdo los nombres exactos, pero te lo puedo pasar. Están en los catálogos Migel, por ejemplo, Ujú. en una de las hojas finales, por el final, tiene la lista de expertos certificados que tienen por temas. Ah, Por ya. temas, por periodos, por, no sé, por estados alemanes, por Ujú, inflación, por todo. Te lista todos los expertos certificados que hay. Entonces, bueno, ahí ahora no me acuerdo cuál era el nombre, había uno ujú, que se llama Pieles, me acuerdo seguro. ujú. Creo que Schlegel, uno creo que también expertiza, y no me acuerdo si hay algunos más. Pero digamos, están la lista de expertos habilitados para las distintas áreas de Alemania, están ahí en el MIGEL. Incluso ahora hay un sitio, existe un sitio de todo este grupo de expertizadores que luego les puedo compartir, donde uno puede chequear, decir, bueno, a ver, quién es la persona que cubre tal área, y entre ellas esta. Así que eso está, Ah, ok, muchas gracias. no por nada. Fernando, en ese tema de las falsificaciones, del falso, de quién expertiza el expertizador y todo ese tipo de cosas. Entonces, me imagino de que hay digamos, los falsos originales, por darles esto un nombre. ¿Habrá documentación que uno puede seguir en forma, digamos, guiada para tratar de identificar las características de esos falsos? ¿A ese nivel de documentación se ha llegado o aún no? Sí, en estos años más recientes sí. Digamos, cuando apenas había terminado la guerra, no, porque parte de alguna de esa documentación todavía era clasificada. Ok, Porque eran, digamos, cuestiones estratégicas en la guerra, todo. Entonces algunos documentos fueron surgiendo luego de la guerra. Incluso cuando los aliados ya ocuparon Alemania, fueron a encontrar alguna de estas documentación en los archivos alemanes, y fueron surgiendo datos. También, como mencioné un momento durante la charla, posguerra, varios autores de hoy en día que escriben los principales libros se entrevistaron con Krüger, el comandante a cargo de toda la operación, e incluso con algunos de los falsificadores, por ejemplo, este Burger, que claro, sobrevivió a la guerra y que incluso escribió su propio libro al respecto. Entonces, los autores de hoy en día pudieron consultar, digamos, a los actores directos, al comandante a cargo de la operación, a los falsificadores que se sentaron y trabajaron en ellas. Entonces, pudieron recabar mucha información detallada de los procesos, del tipo de papel usado, de la maquinaria, de todo, de los errores. Así que hoy en día sí se ha logrado juntar mucha información al respecto. Incluso, bueno, se sabe cómo fabricaron los papeles, se sabe cómo pudieron desentrañar la numeración rara que usaban los billetes británicos y cosas así. Así que justo estoy esperando un libro de estos, que es uno de los más detallados, que de un autor llamado Wolfgang Baldus, que hoy en día es una de las principales, si no la principal autoridad sobre el tema, que es una persona que justamente ha hecho eso. Ha entrevistado a todas las principales actores directos de esta cuestión, ha escrito el libro, ha tenido acceso al material original para estudiarlo. Entonces, bueno, gracias a todo ese estudio, hoy hay mucho detalle de eso, de, bueno, cómo va a poder diferenciar los originales verdaderos de las creaciones posteriores que en general son para estafarnos a filatelistas. claro. Gracias. Ese tipo de trabajo siempre es bien importante, ¿no? Siempre la opinión hay que documentarla. Y menos Sí. mal que en este caso se llegó hasta la fuente. Sí, 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 por suerte sí, porque incluso, como mencionaba en uno de los últimos slides, esta persona, Bernhard Krüger, el comandante a cargo de la operación, vivió hasta 1989. Entonces, es decir, coexistió con muchos de estos investigadores, o sea, Claro, eso es lo importante, ¿no? Que pudieron entrevistar de primera mano a la persona a cargo. No fue alguien que le comentó que le parecía que se hizo así, no, el tipo le daba información precisa. Incluso en uno de los últimos links que pasé,
hay justamente toda la información de la entrevista a esta persona, donde yo acá, bueno, no podía ahondar en Acabo demasiados de, detalles, pues, pero advertir algo. no puedo ahondar en demasiados detalles, pero ahí en el artículo hay muchos idas y vueltas, respuestas a esta persona que da muchos detalles de sí, las órdenes que recibieron, de cómo consiguieron el papel, de cómo lograron, no sé, equiparar los métodos Wow. británicos, mucha información, así que es súper interesante y muy rico. Sí, sí, gracias. Lo voy a No, chequear. Súper por interesante. nada. Eh, Otro. sí, Sí, un Miguel. pequeño comentario. La plantita esa que hay en la esquina de los sellos ingleses es Claro, tienes razón. un cardo, que es una figura heráldica también. Sí, es verdad, tienes razón. Ahí en el momento no me salía la palabra y yo dije, cada uno era flor y el otro no me salía cómo lo describo. Tienes razón, un cardo. Buena apreciación. Y sí, que bueno, como vieron, los falsos metían detallitos ocultos en todos lados. Pero que si uno miraba el sello de lejos, pasaba desapercibido Mm. facilísimo. Como ese fragmento que mostraste de Inglaterra, que está usado, ese sí, a primer ojo, quien está mirando y seleccionando se le pasa, pero en un segundo. Absolutamente, absolutamente. Por eso yo mostré ampliado los sellos, porque recién cuando uno lo ve ampliado, ahí Sí, sí no puede te. lo ve ampliado y sabiendo dónde mirar, ¿no? Pues entonces yo ya sé dónde mirar. Si uno no sabe eso, se te pasa de Ah, largo. Entonces lo sí. ves ampliado, ves la estrella de David, ves la hoz y el Sí, martillo, detalles, pero así agarrando, me imagino un empleado postal que está ahí matasellando 422 sobre, pasa y le encaja. El tipo ni se va a poner a mirar si es una estrella de David o una crucecita ahí en un milímetro de tamaño. así es. Hasta en los mismos clasificadores, ¿no? Porque estas estampillas hay por montones, imagino, y Sí. quien las puso Bueno, en el clasificador se le pasaron dos o tres. puede ser, puede ser. O sea, mucha gente hace eso, busca, porque encima los sellos originales británicos también son súper comunes, hay Sí, toneladas, se usaron muchísimo. Entonces, bueno, mucha gente a veces tiene stock y se pone a revisar. Pero bueno, o bien, o lo encontrás nuevo, o lo encontrás con ese matasello falso también especial, que eso también te lo revelaría, ¿no? Si uno sabe claro. que ese matasello es eso, lo encontraría fácil. Pero si está nuevo, tenés que ver los detalles, si no, Muy, muy interesante. gracias. No veo ninguno más por ahí. Fernando, muchas gracias. Es A ustedes. bastante informativo este tipo de charlas para quienes no conocemos mucho. Gracias. No, por nada, me alegro. Muy Perfecto. bien, Fernando. Gracias, David. A mí estas del Holocausto y los campos de concentración no me las pierdo. Mm, Bueno, entonces quédate listo para las siguientes porque tengo varias charlas similares de otros sellos, de guetos, de campos y otros. Hoy vimos una pequeñísima porción de los sellos falsos de propaganda. En este caso, falsos hechos por los alemanes, pero también hay falsos hechos por los británicos, de sellos alemanes y otros sellos parodiando, y algunos otros voy a incluir en otras charlas, así que no voy a dar detalles ahora, pero son igual de interesantes, así varias operaciones por detrás y con mucha historia. Entonces, creo que ya te conté varias veces. Del lado de mi abuelita materna, llegaron tres hermanos, dos, tres hermanos a México y todos los demás los mataron allá en Polonia, estos nazis. Entonces, del lado de papá, el papá sí me contaba este tipo de cosas cuando era chiquitito, a él le tocaba verlo en su casa, en México. Sí, sí, Pero, me imagino. Sí, sí, obviamente, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, seguramente estas charlas todos te llegan a ti y a otros de otra manera Ujú. y a mucha gente, ¿no? Es así. pues, Porque pues seguramente desde el más, punto de vista histórico le interesa a todo el mundo. Ahora, desde el punto de vista ya personal también le toca a mucha gente y eso también es importante recordarlo, ¿no? De todas estas cosas que sucedieron. pues más que nada, yo creo que como está el mundo ahorita, es importante Uf, que ni todos hablar. tengan conocimiento de lo que Claro. pasó, porque lo vamos a Absolutamente. repetir. Si el planeta sigue como está estos últimos años, tarde o temprano lo vamos a repetir. Tristemente, por algo siempre se dice eso, ¿no? Que el que no recuerda, no recuerda el pasado, no me acuerdo cómo es la frase, pero el que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo, algo así. Claro. Y lo triste es que siempre se ve eso, ¿no? Pero hay que estudiarlo, no ¿Sí? abandonarlo. Absolutamente.
Sí, Buen punto. y qué bueno que podamos desde la filatelia aportar, ¿no? Estas cosas. Yo tengo algo de bibliografía, no tanta como tú. Sí sabes lo que es Yad Vashem. Sí. Tengo aquí la enciclopedia de los guetos, tengo varios libros que compré cuando fui, luego te los muestro en privado y si alguno te interesa le tomo imágenes o te lo presto como se pueda. Ah, dale, dale, buenísimo, gracias, sí. Sí. Sí, es que todo esto es inacabable también, hay muchísima información, uno se puede poner a estudiar un solo campo y es inagotable la información que hay. Así que es importante que siempre buscar fuentes, información. Yo siempre digo, de todos mis temas, más allá de la información filatélica, que a veces existe y a veces no, es importante armarse de información histórica, libros, Buen punto de información, vista. documentos que no tengan nada que ver con el filatélico, pero para uno entender todo el contexto y los hechos y todo, ¿no? Es decir, Pues no se muchas puede gracias. separar todo esto de filatélica de la historia, van de la mano. No, por nada, bien. No, pues qué bueno que estás trabajando en esto y que ya tienes mucho camino andado. Gracias, gracias. Sí. Y siempre queda camino por recorrer, así que seguimos aprendiendo. Así es. Con todo eso, entonces, muchas gracias, Fernando, y gracias a todos, y nos quedamos hasta el día de mañana.